Bueno, muchachos, muy buenas noches a todos, ¿cierto? Eh, Me gustaría primero arrancar preguntando qué se acuerdan de la prédica pasada. Jaime no, porque Jaime fue el que dio el tema, entonces está exonerado. Juan José, Juan David, Caro, pues no le pregunto porque Caro no pudo acompañarnos la vez pasada, pero no sé si de pronto alguno de los dos se acuerda de algo. Este teléfono tiene muy poquita memoria. Y Juan José, No, yo la verdad no tomé nota el viernes pasado. bueno. No recuerdo. Entonces les voy a hacer un pequeño resumen ahí cortico, porque si le doy la palabra a Jaime, se nos van 3 horas acá y pues no es la idea. Jaime nos estaba hablando hace 8 días acerca de cuál es el siguiente paso después de ser salvos, ¿cierto? Y ese es el propósito que debe crecer en cada una de nuestras vidas. Haciendo la comparación, nos está haciendo la comparación con un árbol donde primero crece echando las raíces o los cimientos profundos y fuertes para poder obtener también el alimento y no ser sacudido con facilidad, haciendo la comparación con los cimientos que debemos tener nosotros. Luego decía que iban las ramas, enfocado también con la parte de la autoridad moral para poder tener ese testimonio. Y por último, dando fruto, siendo ese olor fragante por medio de la oración. Aquí pues me gustaría adicionar un poquito acerca del fruto, por ser la continuación del tema. Dice el fruto son las cualidades que se manifiestan en la vida de cada persona. Por tal motivo Jesús nos está motivando o nos está diciendo que debían ser de mucha importancia los frutos que nosotros empecemos a dar y que tenían que ser compatibles con la ciudadanía del reino de los cielos. Estos frutos pueden ser vistos a través del amor hacia las otras personas o de nuestra adoración hacia Dios, los cuales también se ven reflejados en el servicio hacia los demás. Pensando en el tema o en el título que le voy a dar o que le puede dar a ese tema, eh, le coloqué una vida de servicio, ¿cierto? Porque como ya había hablado Jaime, o como nos haya compartido en el grupo, vamos a hablar primero acerca del propósito o del carácter del cristiano, hablando primero del propósito y luego del servicio, que es esta oportunidad. Por eso en esta noche pues vamos a tratar de responder 4 preguntas para entender bien el significado del servicio. La primera pregunta que vamos a responder es, ¿qué significa servir? ¿O qué significa el servicio? Según el diccionario bíblico, el bíblico ilustrado, dice, servir es el trabajo hecho para otras personas o para Dios y la adoración a Él, ¿cierto? Ese es el significado de servir. Y el ejemplo que nosotros podemos llegar a tener a través de la Biblia, pues en realidad son muchas personas, los profetas, o incluso el mismo Cristo, cuando decidió despojarse. Dice Filipenses 2:7, dice, en cambio, renunció a sus privilegios, hablando de Jesús, Pablo hablando de Jesús, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo acá? ¿Cómo es que renuncia él a su magnificencia? Ahí apareció Luciana. Listo. Eh, ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? ¿Cierto? Jesús no necesita absolutamente nada. Jesús no necesita venir al mundo absolutamente por nada. Jesús está en el lugar, en el mejor lugar donde puede estar, ¿cierto? Que era a la derecha del Padre. Él ya lo tenía todo, no tenía necesidad ni siquiera de venir aquí a sufrir, a pasar de necesidades. Pero él aún así, por amor a nosotros, él se entregó. Él dijo, me voy a despojar de todo para ir a la tierra. Y cuando vino acá a la tierra, él no vino a que sirviera. Él no vino a que le sirvieran todas las personas. Él vino fue a ser servido. Cuando Jesucristo viene, nos demuestra todo ese amor. Y Isaías, profetizando acerca de Jesucristo, dice en capítulo 53 del 4 al 6, sin embargo fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron,
y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Aquí Jesucristo, o aquí Pablo nos está hablando, Isaías está hablando acerca de lo que vivió Jesucristo acá en la tierra. O sea, imagínense que ustedes tienen plata, que ustedes lo tienen todo en ese momento y no necesitan pasar necesidades de nada, ¿cierto? Ustedes tienen una buena casa, siempre les llega algún empleado con su comida, con todo, que usted quiere ir a jugar play, entonces se va para la sala a jugar, trae a sus amigos, invita a todos, usted no tiene necesidad de nada. Pero aún así, dice, me voy a ir para otro lado a servir, a no tener quien me sirva la comida, no tener un techo donde dormir. ¿Qué decía Jesucristo? Cuando le preguntaron una vez acerca de que si lo iban a seguir. Pero ni siquiera el Hijo del Hombre tiene un lugar donde descansar. O sea, Jesucristo, despojándose absolutamente de todo, volvió acá, o vino acá a la tierra para pasar por todas esas necesidades. Y no vino solamente a darnos la salvación, vino a dejar una marca, y esa marca era una manera de vivir, ¿cierto? ¿Cómo lo hizo? Cuando estuvo acá, cuando realizó su ministerio, lo hizo de diferentes maneras. Una de ellas fue sanando, una de ellas fue proveyendo a las personas que estaban pasando por necesidad, enseñando, predicando la palabra, preocupándose por los demás, cuáles eran las cosas que las demás personas estaban necesitando y buscando la manera de satisfacerla. Y por último, la mejor de todas, fue muriendo por nosotros. Cuando Cristo murió por nosotros, se entregó a sí mismo, entregó todo lo que era para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos, porque nosotros estábamos completamente apartados de la gloria de Dios. Había un velo que estaba cubriendo el lugar santísimo, donde ni siquiera los sacerdotes podían llegar, y cuando llegaban tenían o eran evaluados de tal manera que si habían llegado a cometer una falta durante todo un año, caían muertos en la presencia de Dios. Y después los demás llegaban y los sacaban con una cuerda. Así era como lo estaban, o como les tocaba hacer. Eso mostraba esa diferencia o ese espacio que había entre nosotros y Dios para acercarnos. No hay una forma sencilla. Juan 13:34 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Cuando estamos hablando acerca de qué significa servir, la definición del diccionario decía, es un trabajo hecho para las demás personas. Yo no trabajo o yo no hago un servicio para mí mismo. ¿O quién acá hace un servicio para sí mismo? De pronto las personas que viven solos. Pues me toca organizar la casa, entonces pues me toca hacer un servicio para organizarlo. Pero en nuestras familias, ¿qué? Cuando nosotros vivíamos con nuestros padres o los que estamos viviendo en este momento, nosotros buscábamos un servicio, hacer una labor para alguien más, para como buscar esa satisfacción, o de pronto porque nos mandaban a hacerlo. Incluso el servicio militar es un servicio nuestro que nosotros prestamos, aunque es obligatorio, es un servicio que nosotros estamos haciendo al país. Ese es el significado de servir. Y acá Jesucristo nos está mostrando esa manera, cómo se está, o cómo fue lo que hizo para venir a servir por nosotros. La segunda pregunta que me gustaría responder o que respondiéramos es, ¿cuál debe ser el enfoque de nuestro servicio? ¿Cuál debe ser el enfoque? Ya sabemos que el servicio no es para nosotros, sino que es para brindárselo a las demás personas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál debe ser este enfoque? Se me vienen a la cabeza dos cosas. Primero, buscando una satisfacción o un beneficio propio, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos con nuestros padres y necesitábamos un favor de ellos, o que nos dieran plata, o que nos permitieran ir a algún lugar, nosotros ¿qué hacíamos? Lavábamos platos, trapeábamos, barríamos, lavábamos el baño, organizábamos la pieza, organizábamos incluso la pieza de ellos, y nos mostrábamos ahí como los anticos. Vea, papi, que yo estoy organizando todo, vea que yo estoy haciendo las cosas bien, vea mis notas, vea que yo estoy haciendo las cosas bien, vea. O sea, mostrábamos ese servicio
para que ellos nos vieran para poder tener ese beneficio, ¿cierto? No lo hacíamos ni siquiera por la necesidad de ellos, sino que lo hacíamos por nosotros. Es más, los que en este momento trabajamos es un servicio que nosotros prestamos a la empresa donde nos encontremos o para recibir una remuneración a cambio. Ni siquiera lo estamos haciendo porque nos interesa que la empresa crezca. No, lo hacemos es por un beneficio propio. Los que también están montando empresa, pues están montando una línea de servicios para ofrecérselo a los demás. ¿Por qué razón? Porque esa línea de servicio que están ofreciendo va a tener una retribución a ellos. Y obviamente, y eso es lo más lógico, si yo creo algo, si yo monto una empresa, pues yo la coloco al servicio de los demás para que los demás me recompensen a mí con una remuneración económica, porque si no, pues no tendríamos dónde vivir. Esa es la primera parte de lo que me hace pensar del enfoque de nuestro servicio o lo que generalmente nosotros hacemos. Pero ¿cuál es el enfoque del servicio de un cristiano? ¿Cuál debería ser? Debe ser un servicio a Dios, no a las personas, sino a Dios. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ya se los había dicho ahora, pero se los repito, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Incluso Jesucristo, sabiendo que lo tenía absolutamente todo, él vino acá a sufrir, a ser maltratado, a ser ultrajado, a ser tratado mal por las personas, por todo el pueblo de Israel y por muchos gentiles, los romanos entre ellos, para darnos a nosotros la salvación. O sea, Cristo no vino para decir, es que yo le voy a dar la salvación porque lo necesito para mí. Eso lo hizo Jesucristo, lo hizo buscando la satisfacción propia, lo hizo para darnos algo, para darnos la salvación. Él tranquilamente podía llegar y decir, no, pues acabemos con todo esto, ya la humanidad se descarrió, arranquemos y volvamos a comenzar. Ya lo hizo una vez al crear todo desde la nada y lo hizo una segunda vez al acabar con toda la humanidad en la inundación y arrancar nuevamente. Pero aún así las personas se desviaron. ¿Qué era lo más sencillo? ¿Qué era lo que más fácil podría llegar a ser yo? Arranquemos y iniciemos de nuevo. Y vamos a iniciar de una mejor manera. Es más, saquemos al diablo de la ecuación y dejémoslos que crezcan bien. Así lo hubiera hecho yo, me hubiera evitado muchos problemas, les hubiera evitado problemas a la nueva generación que se creara, a la nueva generación de humanos que se crea, pero Cristo no lo hizo así. Cristo se preocupó tanto por usted, por mí, que Él vino a decir, voy a despojarme de todas las cosas para venir acá a la tierra para que usted sea salvo. No para un beneficio mío, es un beneficio suyo, pues dice Jesús, obviamente para mí, para todos los que estamos acá reunidos. Cierto, otros versículos dicen, hablando de cuál debe ser el servicio de un cristiano, dice Colosenses 3:23, hagan lo que hagan, esa es la nueva Biblia viva, me gustó mucho esta versión, hagan lo que hagan, háganlo bien, como si en vez de estar trabajando para amos terrenales, estuvieran trabajando para el Señor. 1 Corintios 10:31 dice, así que sea que coman o vean o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Listo, muchas veces nos enfocamos en que como estamos trabajando, como estamos haciendo esto, pues yo las cosas que hago para Dios, el predicar, el estar en la iglesia, el servirle en un ministerio en específico, el estar con mis hermanos creyentes, entonces estoy haciendo las cosas bien, ¿cierto? Y descuidamos el resto de las áreas. Por eso lo que quiere Dios es que nosotros le sirvamos a Él en cada una de nuestras áreas. Ese debe ser el enfoque que debemos tener nosotros. Una tercera pregunta podría llegar a ser, ¿por qué quiere Dios que le sirvamos? Interesante, ¿por qué quiere Dios que nosotros le sirvamos? Y la primera respuesta que llegué a encontrar es porque quiere mostrar su amor a un mundo perdido. Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí nos está mostrando Dios su amor, ¿cierto? Cuando
nosotros estábamos completamente separados, envía a su Hijo, a Jesucristo, para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos por medio de Él, por medio de creer en Jesucristo y aceptarlo en nuestro corazón. El problema de nosotros, o el problema de la humanidad en sí, es que en realidad no entendió cuál es el significado de la cruz, ni ha entendido el sacrificio que Cristo hizo allí. Hablando con muchos católicos y muchos que son, o que me han tocado a mí, me acuerdo de una vez cuando fui a sacar unas copias y eso era un día de la Santa Ceniza, algo así. Y la señora tenía una cruz acá en la frente. Yo llegué y le pregunté, yo no le iba a predicar, yo no le iba a decir nada, yo simplemente le pregunté, venga, ¿qué significa la cruz ahí en la frente? Es que, ay, no, usted no me va a venir aquí a criticar, usted no me va a venir acá a echar la culpa o a tratar de cambiar mi manera de pensar. Nada, simplemente llegó a pelear conmigo, pero ella no había entendido cuál era el sacrificio que Jesucristo había hecho. Tranquilamente ella me podía decir, ah, no, la cruz significa ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, mostrándonos su amor cuando nosotros todavía éramos pecadores, pero no lo hizo. Y eso es lo que pasa generalmente con las demás personas. Por eso Dios quiere mostrarnos su amor. ¿Cómo lo muestra? Mateo 28, 19, la parte A dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando nos manda a nosotros, nos encomienda que mostremos su palabra, a que le enseñemos a las personas en dónde están ubicados en este momento y cuál es su destino final. Pero que a pesar de que hay un destino final para ellos, aún así hay un amor tan grande que hace más de 2000 años vino acá a la tierra a morir, a sufrir por nosotros, para que pudiéramos llegar a ser salvos, que fue Jesucristo. Por eso es que Jesucristo por eso que Jesucristo, después de haber resucitado, hace esa encomienda a todos los discípulos. No se las podía haber hecho antes, sino que se la hizo justo después, donde se glorificaba su nombre, ¿cierto? Otra razón de por qué quiere Dios que le sirvamos es porque de esa forma demostramos el amor que tenemos por Cristo. Juan 13:35 dice, no me diga que se me perdió, acá está. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Será la prueba al mundo de que son mis discípulos. O sea, Jesús quiere que nosotros también demostremos el amor a quien, al prójimo. El amor que tenga el prójimo, curioso, porque muchas veces creemos que es el amor que tengamos entre nosotros como hermanos, ¿cierto? Que nosotros servimos a nuestros hermanos de una manera correcta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es mi hermano en Cristo, porque me ayuda, porque ora por mí, porque va a la iglesia, porque está en mi grupo, porque va todos los días a las 5 de la mañana al devocional. Entonces, a esas personas nosotros sí los amamos, los ayudamos y buscamos servirle de la mejor manera. Pero ¿qué hay de la persona que está trabajando con nosotros? Con nuestro compañero de trabajo, con ese que siempre está como echado y que no quiere hacer nada. Nosotros lo amamos de la misma manera y si nos pide un favor, nosotros le servimos como si le sirviéramos a otro hermano. O aquel que cuando nosotros estamos estudiando siempre está por allá haciendo otro tipo de cosas y no estudia, sino que cuando llega a los últimos días a decir, venga, ayúdeme a estudiar, nosotros sí la ayudamos a estudiar de la manera que es. O simplemente le decimos, va, esto es así, 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 y ya ahí se logra. ¿Cierto? ¿Cómo estamos sirviéndole a las demás personas? ¿Cómo nosotros estamos sirviéndole a los demás? Jesucristo quiere que nosotros le sirvamos para que mostremos su amor. Una persona que no cree en Dios, o al menos que no lo conoce, ¿cómo va a decir? No, pues si este supuestamente es el cristiano, el que debe mostrar amor y me trata más mal, que yo le pido un favor y antes es como si le estuviera rogando, que yo le digo, venga, me colabora y sí, yo le colaboro 5 minutos antes de que se acabe la jornada laboral. ¿Qué era lo que necesitaba? Ah, eso. No, mira que el tiempo ya nos toca mañana. ¿O qué? O ayudarle a las demás personas. ¿Cierto? Jesús quiere o Dios quiere que nosotros sirvamos para mostrar ese amor, ese mismo amor que recibimos de Jesucristo, que nosotros
se lo mostremos a las demás personas. Y cuando se lo mostramos a las demás personas, es como si estuviéramos mostrando el amor que tenemos por Jesús. Hay un pasaje donde dice, bueno, son varios pasajes, pero los voy a tratar de resumir, que es cuando unos discípulos le preguntan, venga, ¿y cuándo fue que nosotros le ayudamos a usted? Ah, cuando le dieron de beber al que tenía sed, cuando alimentaron al que tenía ganas de comer, cuando visitaron a los que estaban en las cárceles, cuando visitaron a los enfermos, cuando hicieron todo eso por las demás personas, como si me la hubieran hecho a mí. Entonces, Jesucristo mismo quiere que nosotros le sirvamos a Él, pero no solamente a nuestros hermanos en la fe, sino a los que han pasado por dificultades. ¿Ustedes creen que una persona que está en la cárcel está porque iba todos los días a la iglesia Box Day? Pues yo creería que no. Una persona que está en la cárcel es porque generalmente hizo algo malo. Una persona que, o al menos en el Antiguo Testamento se creía que cuando una persona estaba en enfermedad era porque había hecho algo malo. Y su enfermedad era debido a un pecado en específico. Entonces era una persona que estaba haciendo las cosas bien. Jesucristo está diciendo, aquellos que están haciendo incluso las cosas mal, son a los que usted tiene que ir a hacerle el bien. Por eso es que quiere que nosotros le sirvamos de esta manera. Y la última pregunta, para no dormirlos mucho, o para que despierten un poquito, es, ¿dónde quiere que le sirvamos? ¿Cierto? Y es algo que muchas veces creemos que el servicio a Dios es en la iglesia, ¿cierto? Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él, ¿en dónde? En la iglesia. ¿Cómo? Como líder, como integrante del grupo de alabanza, como integrante del grupo no sé, de intercesión, de cabina de audiovisuales. Dios quiere que le sirvamos allá. O Dios quiere que nosotros le sirvamos en medio de un grupo. ¿Y cómo es en el grupo? Predicando, ayudando a mis hermanos, nada más porque están acá, ¿cierto? Eso es lo que generalmente que creemos que es donde creemos que Dios nos manda a servir, en la iglesia y con nuestros hermanos en la fe. Pero en realidad es en todo momento y en todo lugar, sin descuidar la casa, sin descuidar el trabajo y sin descuidar incluso la iglesia local. Primera de Crónicas 6:31 y Nehemías 3:1 en adelante, no los vamos a tocar porque son muchos versículos, habla de que hay un tiempo para todo. En Primera de Crónicas, David estaba eligiendo a las personas que iban a servir en la alabanza dentro del tabernáculo. Y había elegido a unas personas, ustedes para esto en estos días, en estos horarios, ustedes para estos en estos días, en estos horarios. Nehemías 3:1 en adelante estaba seleccionando a personas, a familias. Entonces estaba diciendo, la familia de Juan José se va a encargar de la puerta La Hermosa, por decir algo. Entonces usted va a ir con su familia a organizar esa puerta. La familia Forero va a ir a organizar el tramo de las murallas entre la puerta de La Hermosa y la otra puerta, que no me acuerdo el nombre. La familia Villegas va a ir a la otra puerta a cuadrar todas esas partes. La familia Naranjo, Jaime me dijo que va a barrer, ¿cierto? Naranjo Quintero. Naranjo Quintero, que va a barrer, que va a trapear y que va a organizar todo lo del templo. La familia de Carolina, no me es el apellido, y me disculpa, Caro, pero no, yo no leo labios. No me desconcentre. Va a ir a organizar otra parte de la muralla, ¿cierto? Entonces, Nehemías estaba diciendo, van a ir a organizar cada una de las partes, ¿cierto? Para cada uno de nosotros hay un lugar donde tenemos que ir a servir, ¿cierto? Muchas veces nosotros cuando llegamos al cristianismo decimos, uy, no, yo quiero ser un pastor. ¿Por qué? Porque nos empieza a cautivar que el pastor siempre está allá adelante enseñando la palabra, que tiene el conocimiento para enseñar. Entonces todos decimos, no, yo quiero llegar a ser pastor. Otros dicen, no, yo quiero ser director de la alabanza, ya quiero bajar a Pipe Medina y quiero montarme yo, dice Juan José. Otros dirán, como Jaime, no, yo quiero ser un maestro dominical y quiere bajar
¿A quién? Se me olvidó quién está. No, ¿quién está? Lucy Meneses, no sé quién estará. ¿Cierto? Para el pastor Gabriel. Ah, el pastor Gabriel. Entonces quiere bajar al pastor Gabriel, ¿cierto? Entonces, cada uno quiere bajar a alguien, ¿cierto? Nosotros cuando llegamos al servicio decimos, en la iglesia. ¿Por qué? Porque creemos que el servicio a Dios es en ese lugar en específico. Nuestro servicio a Dios es aquí. Y no aquí en el grupo, es aquí donde estoy. Es aquí en mi hogar, es aquí con mi familia, es aquí en mi trabajo, es aquí en mi estudio, es aquí cuando yo salgo al centro a comprar algo, no llegar de una manera grosera a tratar a todo el mundo. No, es mostrar su amor, es ver cuáles son las necesidades que están pasando los demás. Todas las personas que están en la calle, que mucha gente está en la calle y dice, venga, me regala la monedita. Familias que están con bebés de brazos, ay, venga, me regala para algo, o venga, cómpreme un dulcecito. Nosotros tenemos que llegar a servirles a estas personas también. ¿Cómo les vamos a servir? No solamente llegando y dándole plata, que Dios lo bendiga, y ya, y llego y me voy, y ya cumplí, y ya, Señor, ya serví. ¿Cómo sirvió? Ofrendé a una persona que estaba en la calle. Y ya, y eso es todo. Santiago está diciendo por allá, creo que en el capítulo 2, que dice, la fe sin obras es muerta, ¿cierto? Es como cuando llegan y dicen, diciendo Santiago, está haciendo frío y una persona tiene frío y hambre y usted llega y le dice, hermano, ¿no? Pues abríguese bien y ojalá que coma algo, porque luego como carizbajo. La persona que dice, no, muchas gracias por el consejo, muy buen consejo, hey, no sé por qué no se me había ocurrido. Uf, de verdad que no sé, ¿cierto? Santiago dice, vaya y ayúdele, entréguele un abrigo, déle de comer. Esas personas que están en la calle necesitan una ayuda de los demás. Manuela Santa, hace más de un mes, vio una familia que estaba en un parque, no sé en cuál parque. Era una familia, creo que de 2 hombres y con 2 niños. Y empezó a tomar, les tomó fotos, les pidió permiso, les tomó fotos y empezó a publicar por sus redes sociales. Venga, hay una familia que está pasando hambre, que está en esas condiciones, necesitamos ayudarles. Todas las personas que quisieron ayudarle le escribieron por interno y le dijeron, ¿a qué número de cuenta le giro? Vea, me puede girar a ese número de cuenta, y Manuela Santa se encargó de hacer una obra en específico con esas personas. ¿Cuántas personas nos encontramos nosotros cuando salimos a la calle? Nada más pensemos en eso. Que están pasando por necesidad, que de pronto son desplazados, que de pronto les tocó salir de su tierra, como de pronto a muchos venezolanos, como de pronto a muchas personas en el llano, para hablar dentro de la misma Colombia. Personas que sufrieron mucho a causa de la guerrilla en su momento. Digamos que ya está la paz, así que ya no hay guerrilla. Pero ¿cuántas personas están así? Y Dios nos está llamando a que le sirvamos, no en una iglesia, o no en una iglesia física, sino en la iglesia de Cristo, que es toda una familia, toda una comunidad, en donde las puertas están abiertas para que las personas ingresen. Si nosotros mostramos ese amor que Jesucristo tuvo por nosotros al rescatarnos, a una persona que está pasando por necesidad va a decir, puede que sí exista un Dios. Jaime nos preguntaba al principio cuáles fueron sus dudas cuando o si llegaron a dudar en algún momento acerca de si Dios existía. Personas que están en la calle sufriendo y sin tener absolutamente nada. ¿Será que tienen esa misma pregunta en este momento? ¿Será que Dios existe? Aquí con mi niña recién nacida de 2, 3 meses, aguantando hambre, pidiendo en la calle para que me regalen, aunque sea un atado de panela, o que me regalen las sobras de una comida para poder alimentarlos a ellos. No estarán preguntando eso. ¿Y quién tiene la respuesta? Nosotros, los llamados los hijos de Dios. Nosotros estamos llamados a ayudarles a todas estas personas. Por eso Dios quiere que nosotros le sirvamos, para mostrar su amor a través de nosotros. No para que nosotros, digamos, nos sintamos bien porque le estamos ayudando a los demás, sino para demostrar el mismo amor que Dios nos tuvo a nosotros en su momento. El servicio es algo que siempre vamos a estar haciendo. Ya como para ir finalizando, servicio es algo que nosotros siempre vamos a estar haciendo, ¿cierto?
sea en nuestro trabajo, sea en nuestro hogar, sea en la calle, sea en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, sea voluntario o sea obligatorio, como lo es el servicio militar, que es un servicio obligatorio. Nosotros siempre vamos a estar haciendo algo. Pero la pregunta es ¿cómo va a seguir siendo nuestro servicio? ¿Va a seguir siendo para satisfacer nuestras propias necesidades o para glorificar el nombre de Dios? Para que cuando las personas llegan, esta persona me ayudó, esta persona estuvo sirviendo, fue para ayudarnos a nosotros. Cristo, cuando entraron todas las personas en la última cena, ¿qué fue lo que hizo? Se quitó el gabán, se colocó una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Aquel que era el maestro, aquel que no tenía la necesidad de hacerlo, porque incluso por la ley judía era uno de los discípulos, el último que llegara, que tenía que lavarle los pies a los demás. Pero Jesucristo mismo les demostró a ellos y nos lo demostró a nosotros, que nosotros debemos ponernos en esa misma situación. Otro versículo dice, preguntándole a Jesús, ¿quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? Y él dijo, el más grande en el reino de los cielos será el que más se humilla acá en la tierra, el que más sirva, el que más le ayude a los demás. Eso es lo que nos llama Jesucristo. Colosenses 3, 24, 25, ya con eso finalizo, ya vamos a finalizar. Dice, recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Nos está llamando a que ayudemos a todas las personas y que no pensemos en si esa persona me corresponde a mí o no me corresponde. La respuesta o la herencia que nosotros vamos a llegar a recibir es en el reino de los cielos. Nosotros simplemente enfoquémonos en ayudar a quien lo necesite. La persona que esté pasando por necesidades, la persona que usted diga, esa persona necesita la ayuda de Dios. Este es el mensaje que les tenía esta noche.